Para mí el día de nacimiento es lo más importante porque ese número eres. Toda la vida has sido ese número, toda la vida has hecho cosas de ese número. Lo hiciste cuando eras pequeño, lo hiciste cuando eras un adolescente, de adulto vas a seguir haciendo las cosas de tu día de nacimiento. Entonces, para mí ya somos expertos en ese número. Ya no hay que aprender más, que sí, siempre se puede mejorar. Hola, qué gusto saludarte, bienvenido a este episodio. Mira, yo me lo estoy saboreando. Si te gustan los números, si te gusta aprender de numerología, quédate hasta el final porque con el invitado de hoy seguramente vas a entender, te van a llegar esos mensajes que yo, que llevo años estudiando numerología, hoy en la previa ya aprendí muchas cosas de máster. Bienvenido, máster. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te encuentras? Aprendiendo de la vida, conectando este mundo de señales, de emociones, de números, y hoy con muchas ganas de aprender y de recibir mensajes que tal vez tú me los des de manera inconsciente, indirecta o directamente, pero los números yo sé que hoy nos van a dar muchos mensajes a todos los que estamos escuchando, viendo este episodio. Máster, ¿cómo llega la numerología a tu vida? ¿Cómo los números se manifestaron en ti? Aprende de números, conoce de números, habla de números. ¿Cómo llega esta herramienta a tu vida? Híjole, es una historia bien triste. Es un desamor. Creo que todos empezamos por ahí en algún momento, una experiencia con una persona con la que conecté mucho y que eso terminó. Hace rato antes de empezar hablábamos de esta mente racional, ¿no? Como que tiene que entender todo, como que todo debe de tener una lógica. Y mi cabeza necesitaba respuestas. Yo estaba pensando, sobrepensando, sobreanalizando. Esto me empezó a pasar factura. No estaba tranquilo, sobre todo por el tema de la mente. Y empecé a escuchar podcast como para sentirme bien, para entenderme. Esto lo saben pocas personas, pero yo era repartidor de Didi. No sé si puedo decir eso, era repartidor de delivery. Entonces me la pasaba trabajando 6 horas, 8 horas conduciendo una motocicleta. Mi cabeza no se callaba y la forma en la que aprendí a callarla fue escuchando a otra voz ahí adentro. Empecé con podcast, un día me acerqué a los números, escuché un podcast, no recuerdo cuál, y de ahí comenzó la magia. Me di cuenta que todo encajaba con lo que decían los números, que era como mágico, como una radiografía, como que podía empezar a entenderme a mí principalmente, a esa persona, cómo fue nuestra interacción, incluso empecé a tener claridad de por qué se terminó. Y eso me trajo mucha tranquilidad, precisamente el hecho como de entender la vida a través de una herramienta sencilla como los números. Ahí fue donde me atrapó. Ese fue mi primer acercamiento. Oye, máster, y cuando aprendes de numerología, ¿qué número de tu fecha de nacimiento para ti es el que puede partir un antes y un después cuando estás descubriéndote, autoconociéndote? ¿Cuál es el número que a ti te hizo boom en tu cabeza? Es difícil elegir así uno solo, porque todos me dijeron algo de mí, algo que me ayudó a entenderme, pero hay un número que se me parece muy especial, que resalta entre los demás. Porque yo creo, yo opino que tenemos que empezar por ahí, que es nuestro día de nacimiento. Yo nací el día 9, entonces ese número, el 9, para mí es el más especial, aunque todos tienen que ver. Eh, quiero empezar por ahí porque a veces pensamos que somos un número y a mí llegan a mi canal, en los videos, a uno a preguntarme qué número soy. No somos uno, somos un conjunto de muchos, pero yo sí les diría, o te diría y me diría, el 9 o el día en el que nacemos para mí es el más importante, tiene algo especial. Oye, Master, mira qué coincidencia, los dos compartimos la misma esencia 9. Si me pudieras decir cómo es como tú los percibes, estas esencias, si para ti este día de nacimiento es el más importante, ¿cómo me podrías describir a estos 9 números si les dieras como una personalidad, un papel en esta vida? Mira, ¿qué te parece si lo hablamos de esta manera?
Yo tengo, me gusta decir esto para que las personas puedan entender. Para mí el día de nacimiento es lo más importante porque ese número eres. Toda la vida has sido ese número, toda la vida has hecho cosas de ese número. Lo hiciste cuando eras pequeño, lo hiciste cuando eras un adolescente, de adulto vas a seguir haciendo las cosas de tu día de nacimiento. Entonces, para mí ya somos expertos en ese número. Ya no hay que aprender más, que sí, siempre se puede mejorar, pero si ya conoces ese número tanto, ahí empieza tu vida. Es el número que para mí es al que le tenemos que poner más atención. ¿Y qué te parece si empezamos a hablar como de las cualidades que tiene este número? Esas cualidades que toda la vida has practicado y que son esas cualidades que te van a ayudar a llegar lejos, que si no te conoces, empieza por ahí, empieza por centrarte en construir una vida alrededor de este número y de lo que este número te ofrece. ¿Qué te parece si lo hablamos así? Perfecto. Y mira, coincidimos en el 9. Por algo estamos aquí conectados hoy, 2 nueves. Sí, 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 es muy bonita la interacción del 9. Empezamos con el uno. ¿Qué te parece? Totalmente, adelante. Vale. Las personas que nacieron el uno, el 10, el 19, el 28 tienen la esencia uno. ¿Qué es eso que has hecho toda la vida? Con el tema del uno, por ejemplo, al uno no le gusta perder. ¿Te has dado cuenta que eres una persona súper competitiva, que siempre quieres ganar, que incluso cuando pierdes sientes esta necesidad como de aprender más, de mejorar, de no volver a ser el número dos, sino ser el uno? ¿Por qué no pensar en que empieces a construir una vida en donde te permita competir? ¿Te gustan, no sé, competir en los deportes, competir en lo que haces, competir en lo que sea? ¿Te gusta competir? Construye una vida que tenga que ver con competir. No solo competir, también el liderazgo. ¿Te has dado cuenta que eres el que siempre levanta la mano, el que siempre empieza las cosas, el que empieza a proponer, a dar los primeros pasos, el que si alguien no ha hecho algo antes, tú te atreves, tú dices, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer primero, yo lo voy a conseguir, yo lo voy a lograr. Entonces tú empiezas las cosas y los demás te siguen. Nuevamente, si toda la vida lo has hecho, si toda la vida has sido esta persona aventada, ¿por qué no pensar en construir una vida alrededor de eso? Ya has sido bueno o buena para empezar cosas. Ahora síguelo haciendo. Ahí es. ¿Qué más podemos decir del uno para no alargarnos tanto? Mm, por ejemplo, no te gusta que te digan qué hacer, porque también es del otro lado. Hay cosas que no te gustan, hay cosas que no van contigo. No te gusta tener un jefe, porque tienes este ego de decir, yo soy el mejor. ¿Por qué? ¿Por qué alguien me va a dar un consejo? ¿Por qué alguien me va a decir qué hacer? Si yo soy el mejor, yo soy el que tendría que enseñar a los demás. Entonces, trabaja de forma independiente. Te gusta tomar tus propias decisiones, que no te digan qué hacer. Te vas dando cuenta, va teniendo sentido. ¿Tú qué opinas, Carlos? Totalmente, voy como viéndole la personalidad y a estas personas que son uno en la vida. Ahorita que estás hablando, se me vienen como sus características, habilidades, no tanto la parte negativa que también viene, pero es como dices el uno y digo, ah, conozco a tal, 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 y empieza así como palomita, palomita, palomita. Sí, sí, sí. Vamos con el 2. ¿Qué te parece? Perfecto. Las personas nacidas el 2 o el 20. ¿Qué es eso que hacen las personas siempre? El 2 para mí es esto. No podemos pensar en el 2 sin verlo de esta manera. Yo y alguien más. Por lo tanto, el 2 es el mejor compañero. Siempre le ha gustado, siempre te ha gustado a ti que me estás escuchando, acompañar a los demás a través de un proceso. Siempre te ha gustado escuchar a los demás. Representas la empatía. Siempre te ha gustado ponerte en los zapatos de los demás, solucionar de cierta forma los problemas de los demás porque piensas mucho en ellos, mucho en otros, mucho en ayudar, en escuchar. Es más, a veces parecieras tener como si fueras psicólogo de closet, porque eso eres.
eres demasiado empático. Entonces empieza a buscar situaciones en la vida que te lleven a usar esa empatía. Y creo que el 2 creo yo, es en mi opinión personal, creo que el 2 a veces le cuesta aceptar que esa empatía no la tenemos todos y que esa empatía es un superpoder. Entonces sigue siendo esa persona empática, pero construye una vida alrededor de ser empático, de trabajar directamente con alguien. Y lo de psicología es un decir, porque hay muchas otras formas en las que se puede ver un dos. Em, Sobre todo en situaciones en donde tienes que pensar en el otro, donde tienes que escuchar, acompañar, ese es el dos. ¿Y el 3 cómo lo ves? ¿Alegre, contento, divertido? ¿Cómo es un 3? Si el 3 lo que ha hecho toda la vida es llamar la atención. Por ejemplo, estás en una situación donde estás compartiendo con tus amigos, porque toda la vida también te ha gustado estar con tus amigos, compartir, reír y demás, pero tú eres quien llama la atención, tú eres quien todos están escuchando atentamente mientras tú hablas, mientras cuentas un chiste, mientras dices a veces es una tontería, pero es graciosa. Tú traes alegría a la vida de los demás, alegría tal cual, reír a carcajadas. Entonces, toda la vida has hecho eso, toda la vida vas a seguir haciéndolo. No es como que un día se te van a quitar las ganas de hablar, de compartir, de expresar lo que quieres expresar. No solamente tiene que ver con hablar, sino con divertirte. Divertirte es algo importante. Yo he visto que hay personas que tienen un 3 que no les gusta su trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es aburrido, porque es gris, porque es monótono, porque es repetitivo. Entonces, ahí es donde tú empiezas a sentir, claro, aquí no, esto no va conmigo, porque yo prefiero estar en lugares donde mi creatividad fluye, donde puedo estar hablando, donde me puedo estar riendo, donde esto empieza a ser dinámico. No, al 3 no le gustan las cosas sistematizadas. Nuevamente, toda la vida ha sido ese. ¿Por qué no pensar en hablar? Y aquí creo que voy a ir un poquito más allá con el 3 porque el 3 pudiera tener pánico escénico. Y es normal. Nada me importa más que hablar y expresarme, así que cuando lo voy a hacer, me paralizo. Pero eso vienes a hacer. De hecho, ahí donde está el miedo, esto también se puede ver con los números, ahí donde está el miedo está pues tu enseñanza, está lo interesante de tu vida. Ese es el 3. Entre otras cosas, siempre son creativos, siempre les gusta estar aprendiendo, también son muy mentales, son mucho de ideas, entonces también pon a trabajar tus ideas, tienes muy buenas ideas por este tema de la creatividad. Empieza o sigue haciendo esto, regálale esto al mundo. ¿Qué opinas de la estructura, de la rigidez, del orden del 4? Como si un 4 nos está viendo, que normalmente a los 4 no les gustan ese tipo de conceptos, esta información, pero por casualidad un 4, un 13, un 31 nos está viendo, ¿qué consejo le darías? Yo le daría, usa este TOC, este trastorno obsesivo compulsivo a tu favor. Toda la vida entras a un cuarto y quieres ordenar las cosas. Tu mirada inmediatamente se dirige a lo que está mal puesto, a lo que no está en el lugar correcto, lo que se va a terminar cayendo, va a terminar fallando. Tienes esta sensación de que lo tienes que ordenar todo. Úsala a tu favor. O sea, no es como que un día se va a ir, no es como que tu estructura, tu rigidez y que quieres que todo sea sistematizado, tenga pasos a seguir, que todo tenga un plan, que todo esté escrito, dicho, planeado, ya lo dije, ¿verdad? Úsalo a tu favor. Los 4 no van a dejar de ordenar cosas, no van a dejar de tener estructura y rigidez, entonces de hecho, necesitamos que alguien nos dé estructura. Tú sabes poner estructura. Hay cosas que están muy dispersas, tú las estructuras. Entonces, síguelo haciendo. Eso vienes a hacer, no se te va a quitar. Tienes que aprender a manejarlo, eso sí, porque te puede empezar a llenar de estrés, te puede pasar factura, tienes que aprender a soltar el control, a fluir, cositas así,
pero eso vienes a hacer, simplemente desde una zona más calmada, más tranquila, más de disfrutar para que no te pese ser un 4, pero eso, ahí, por ahí dale. Oye, Master, y si naciste un 14, un 23 o un 5, tu esencia obviamente es la esencia 5. ¿Cómo La, es un 5? la número 5, el 5 es libre. El 5, si lo pudiéramos ver en una metáfora, es un ave, quiere libertad. O incluso podríamos pensar en la libertad de los caballos, ¿no? De estos caballitos que van corriendo ahí junto al mar. Ese es el 5, es libertad, es movimiento. Por ejemplo, aman correr, aman la actividad física, los deportes, también es el número de la pasión, entonces ahí se conectan muy bonito porque si son apasionados en los deportes, son deportistas increíbles. Am, Les gusta la libertad, tampoco les gusta que les digan qué hacer, no porque no les guste la autoridad, sino porque cuando tú les dices qué hacer, sienten que no pueden elegir y odian no poder elegir, entonces esa es otra. Date cuenta que siempre eliges la opción que te va a llevar a tener más experiencias, que te va a llevar a sentirte libre, y empieza a construir una vida desde ahí. Ya, si ya entendiste, por ejemplo, no me gusta el control, no me gusta que me den órdenes, que me obliguen a hacer ciertas cosas, entonces hay quienes, por ejemplo, dicen, pues yo voy a emprender porque eso me va a dar la libertad que necesito. El 5 también tiene que aprender a tener responsabilidad, porque no puede ser solamente libertad sin hacerte responsable de lo que haces, porque sería libertinaje, ¿no? Pero construye una vida que se sienta libre, que te permita viajar todo el tiempo, que te permita experimentar la vida a través de tus sentidos, que te permita hacer lo que tú quieres. Eso quieres y siempre has querido libertad. Incluso estarás de acuerdo conmigo, Carlos. De repente hay 5 que nacen en una familia donde no tienen libertad, donde no les dejan decidir, donde hay muchas reglas. Y el 5 siempre siente esta necesidad de, quiero hacerlo diferente. Son estas, me encanta porque últimamente se ha hablado mucho de un pingüinito, ¿no? De un pingüinito que se separó de su manada, no sé cómo se dice, cuando hay muchos pingüinos, y él empezó a caminar hacia el lado contrario, hacia donde iban todos los demás pingüinos. Ese es el 5. Ese es el 5 el que dice, mira, está chido, está padre, que tú y todos ustedes quieran ir para allá, pero yo no. Yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Y obviamente este pingüinito pues tuvo que afrontar las consecuencias o hacerse responsable, si lo podemos decir así, de la decisión que tomó, que fue separarse de su manada. Pero ese es el 5, construye una vida así, donde haya movimiento, haya libertad, donde no te sientas atado a las cosas, pero a su vez también aprende constancia y aprende eh, a continuar las cosas que necesitas continuar. Fíjate, sí, conozco varios 5 y sí, totalmente como los describes en su parte armónica y en su parte desarmónica. Creo que no es casualidad que estés escuchando este episodio, si eres un 5, si eres un 3, si eres un 2, escúchalo porque estos mensajes hoy te pueden ayudar a enderezar y entender por qué sí o por qué no te va la vida como tú quieres. Y nos vamos al 6, Master. El 6, mira, el 6, ¿qué ha hecho toda la vida el 6? Pensar en los equipos, en la familia, en la convivencia. No solo eso, también tiene que ver con la armonía. Siempre ha pensado en que todo se vea bonito. Son estas personas eh, que les gusta verse bien, que para ellos es muy importante su apariencia física y de cierta forma que todo esté perfecto, que todo esté limpio, que todo esté pulcro, que todo esté en armonía, que se vea en armonía, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que toda la vida ha hecho el 6? Acercarse al arte, por ejemplo. Como les gustan mucho los colores, la armonía, son grandes artistas. Para dibujar son muy buenos, para pintar, para
por ejemplo, la fotografía, porque todo tiene que ver con armonía, con que todo esté perfectamente colocado. Nuevamente, si a todo le buscas la belleza, la armonía, ¿por qué no pensar en hacer cosas o en construir tu vida alrededor de la belleza y la armonía? Am, ¿Qué más? Al 6 le gusta la convivencia, siempre le ha gustado que los integrantes de su familia o de su grupo, porque también pueden ser amigos, que se lleven bien, que tengan una buena convivencia, que se sientan bien, que se sientan incluso en confianza. A mí, ¿sabes cómo me suena la energía del 6? Es como una abuelita que trae a sus nietos y a toda la familia, ¿no? Los reúne en casa y les da de comer. Los cuida, no solamente los nutre de su pancita, porque el 6 también es el número de la nutrición, sino que también del corazoncito. Es como qué rico se siente estar con la abuelita, porque a todos nos cuida, a todos nos quiere, a todos nos escucha, a todos nos consiente. Y ese es el 6, el que busca armonizar a las personas. Es muy común que a alguien con un 6 le guste mucho cocinar para otros, por ejemplo, como la abuelita, porque es como el momento en el que se, la familia está unida, se pueden estar todos bien. Entonces, empieza a construir una vida con respecto a los demás, a la convivencia, a la armonía, a nutrir, a cuidar. De aquí hay personas también que ustedes que me están escuchando lo saben, deciden ser enfermeros, enfermeras, médicos, porque se trata de cuidar. O hay quienes se dedican, por ejemplo, a esta parte de los eventos sociales, porque les gusta mucho la gente. Sí, también tiene que aprender a que su familia no es él. Eso es lo que tiene que trabajar, porque a veces se despersonifican, piensan que son el grupo en donde están y cuando están solos no saben quiénes son o incluso le pueden temer a la soledad. Pero eso del 6. ¿Y cómo ves a esta persona? Yo tengo una hija 7, entonces conozco muy bien este número. ¿Cómo son desde tu perspectiva, máster, los 7 de nacimiento? Los 7 de nacimiento, los que nacen el 7, 16 o 25, son personas que necesitan entender la vida cuando van avanzando, pero al inicio necesitan entender las cosas. Son estos niños súper curiosos que todo te preguntan. ¿Por qué tenemos ojos? ¿Cómo sirven nuestros órganos? ¿Por qué tenemos dos manos? ¿Por qué la derecha se llama derecha? ¿Por qué el sol sale de día y se oculta en la noche? Necesitan entender el mundo y por eso se hacen muy buenas preguntas. El 7 es el número de la mente y también se le conoce como el número del filósofo. Por lo tanto, ¿qué hace el 7? Pensar, razonar, entender, cuestionar, porque igualmente al cuestionar empiezan a entender mucho mejor la vida en la que viven, en donde se mueven. A ellos les gusta tener los datos claros, por ejemplo, antes de tomar una decisión. A veces sienten que no saben, esto es bien chistoso para el 7 porque a veces sienten que no saben, que no tienen el conocimiento suficiente para compartirlo, pero no es que no sepan, es que piensan que no saben, porque están tan metidos en el conocimiento que necesitan entender todo desde la raíz para decir que de verdad lo saben. Y si no lo entienden desde la raíz, prefieren decir, no lo sé. Entonces, recapitulando, ¿cómo tiene que empezar a formar su vida un número 7? Poner su mente al servicio de los demás, que es lo que siempre ha hecho, pensar, descifrar cosas. Incluso el 7 para mí va mucho con la luz por los 7 colores del arco iris. Y yo he pensado en el 7 que el 7 es un faro de conocimiento. Es esta luz que ilumina a otros, que no solo a otros, sino que ilumina lo que está escondido, está en la oscuridad, está sin luz, y el 7 a través de su cuestionamiento, de sus preguntas, es como una lámpara que ilumina aquello que no habíamos podido entender. Eso es lo que viene a ser el número 7. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Tienen que aprender
a dejar de sobrepensar y sobreanalizar las cosas, de dejar de querer tenerle una respuesta a todo, es un tanto paradójico porque nos vienen a dar respuestas de todo, pero a la vez tienen que soltar esas ganas de tener la respuesta de todo. Hay cosas en las que simplemente se tiene que aprender a creer y tal vez en algún momento le encuentras la respuesta, pero que no sea algo pesado, que no sea algo que te quita la paz. Conozco esta esencia muy bien, mi hija es un 7 y me la estás describiendo literal con todo lo que comentaste. Y el número que abunda en mi pináculo, ¿cómo somos los que tenemos este número? Tal vez en día de nacimiento, en mes, que es mi caso, pero este número que se asocia mucho con el poder, con el dinero, con el león, el 8. Háblame del 8 que mira, estoy aquí con pluma y papel para tomar nota. Perfecto, mira, el ocho es el número precisamente del poder, el número de la manifestación. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo es el 8? Le gusta el poder, le gusta la opulencia, le gustan también las cosas bien hechas, les gusta tener esta voz de mando, decir qué se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el 8 sabe qué hacer con el poder. Entonces, si sabe qué hacer con el poder, quiere decir cómo se distribuyen las cosas. También son muy buenos administradores. Saben dónde van las cosas, saben cómo acomodarlo todo. También tienen que ver con abundancia. Entonces, empiezan a pensar en esto. Yo tengo que ser quien da las órdenes. Yo tengo que ser quien decide dónde se reparten las cosas. También tiene que ver con abundancia. Les gusta mucho el dinero. Dice, yo quiero tener dinero, yo quiero vivir esta vida opulente, tener los beneficios que pocas personas tienen con respecto al dinero. O sea, quiero disfrutar la opulencia de la vida. Se la pasan hablando de negocios, se la pasan hablando de conseguir, de lograr metas, de... Sí, todo eso. ¿Qué tienes que empezar a hacer en tu vida? Por ejemplo, si te gusta el dinero, yo veo que muchos de los ochos dicen, quiero hacer negocios. ¿Por qué? Porque en un trabajo gano bien, pero tengo un límite y no quiero tener límites en el tema del dinero. Entonces voy a empezar a hacer negocios. De hecho, el tema de que sean buenos administradores es porque son buenos para los negocios. Tú sabes que si quieres tener un buen negocio, tiene que ver con números, tiene que ver con cómo organizas las cosas. A veces no es cuánto tienes, sino cómo usas lo que tienes. Y entonces el 8 es muy buen administrador. Poco se habla también de que el 8 es un creador de realidades, porque tiene este infinito que yo siempre lo pienso que es el toroide que se forma alrededor de nuestro corazón. Y que eso tiene que ver con la manifestación. Curiosamente, el 8 es el número de la manifestación. Por ahí, quienes me estén escuchando, 8 se han dado cuenta que cuando se enfocan en las cosas negativas, se la pasan quejándose, se la pasan con pensamientos negativos, sentimientos negativos, acciones negativas, empieza a ir mal. Incluso es el número del karma, el 8. Es eso, el 8 tiene esta capacidad de crear realidades, de manifestar cosas, de atraer cosas, como si fuera un imán. Entonces empieza a formar una vida que tenga que ver con eso. Negocios, con ser el jefe, con administrar, con conseguir metas, con manifestar. Un consejo para el 8 funciona mucho mejor cuando empieza a entender del 9, que el 9 tiene que ver mucho con amor y corazón. Entonces, haz todo esto, negocios, dinero y todo eso, manifestación, pero siempre poniendo corazón. Creo que ahí está un mensajito. Carlos, este es el tema del amor. El 8 tiene que empezar a poner amor en sus cosas y esas cosas florecen. Los mensajes recibidos, yo soy puros 8 y 9, casi en mi pináculo. ¿Qué pasa con estos números maestros? El 11, el 22, el 33. ¿Qué opinas tú? ¿Son números que traen más carga, que venimos a trabajarlos más fuerte, que eres un bendecido si los tienes? ¿Qué opinas de los números maestros? Pues mira, para empezar, entender que los números maestros
no son una vibración diferente, tan diferente de las que ya hablamos. Por ejemplo, si tienes un 11, 1 más 1 es igual a 2. Entonces el 11 también es un 2, aunque no se nos olvide que es un 2 que viene de un 1 más 1. Entonces tiene estos dos números, por ejemplo. ¿Qué les quiero decir? Si queremos entender los números maestros, primero hay que entender la base del número. En el caso del 11 es 2. En el caso del 22 es 4. En el caso del 33 es 6. Cuando tú entiendes la base, entonces puedes entender lo que sigue. Y aquí viene mi descripción de qué son los números maestros. Para mí los números maestros son números que están más conectados a algo espiritual. Es el mismo número. Por ejemplo, el 2 hablamos de empatía, el 11 es el mismo número, empatía, pensar en otro, pero más conectado con lo espiritual. Es ayudar a través de lo espiritual, es hablar del tema espiritual con los demás. Por ejemplo, en este tema de la empatía, ya no es solamente una empatía, ya no es me puedo imaginar el dolor de los demás, sino que el 11 tal cual lo siente. Creo que tú sabes de eso, Carlos, pero se siente aquí en el pecho, es algo que yo puedo sentir cómo se siente la persona que estoy viendo, que estoy saludando, que tengo enfrente de mí. Yo lo puedo sentir porque es el mismo 2, pero conectado con algo más espiritual. ¿Ok? De eso hablando del 11, pero me quiero regresar un poquito. Sí, los números maestros, sí pienso yo que tienen tareas más fuertes porque se tienen que conectar con lo espiritual. No pueden abandonar la parte espiritual, los números maestros, y ya sabes, la vida es un poquito curiosa y le gusta enseñar de formas misteriosas y entonces te termina conectando con lo espiritual. Por lo regular, y lo decía yo al inicio del podcast, una experiencia negativa fue lo que me empezó a conectar con esta parte espiritual. Entonces creo yo que los números maestros precisamente tienen esta carga más pesada de pasar algo negativo en la vida que los empieza a orillar, a entender la parte espiritual de la vida. ¿Qué pasa, Master, en tu experiencia cuando tienes números maestros, pero la vida no le estás dando este sentido? Quiero pensar en alguien que dice, yo no sabía que era un número maestro, ¿no? ¿Qué situaciones en tu experiencia viven que los hacen despertar o el no hacerle caso a esta vibración más alta te hace que veas la vida o te hace sentir la vida diferente con esta lección que te pueda pasar? ¿Qué experiencias te han tocado con tantas personas que te ha tocado consultar que dices, es 11, no sabía y llegó a esto o le pasó esto, era un 22? Wow. Algo así específico de cada número, creo que no lo tengo ahora en mente, pero sí hay dos palabras, amor y muerte. Para mí estas dos palabritas son las que te llevan a transformarte y te conectan con esta parte espiritual. Porque, por ejemplo, el amor, ya comentaba yo de este desamor, es una energía tan intensa, lo es todo, pienso yo, que te cambia, te transforma, te mueve. Sentir amor te mueve. Incluso te has dado cuenta que cuando estás conociendo a una persona, te sientes inspirado, te sientes bien porque estás entrando en amor. Entonces, para mí el amor te va a llevar a acercarte. A veces puede ser un desamor, pero también puede ser del otro lado, porque todo es dualidad y también se puede vivir del otro lado un amor tan bonito, tan sincero que te desarma, te quita las defensas y dices, ¿qué tal si hay algo más? Y eso te puede empezar a conectar con la parte espiritual. Ahora, la otra es un tanto tabú. De hecho, yo creo que la palabra se va a censurar, pero la muerte. La muerte, hay personas que ya han estado así, han literalmente tuvieron un tiempo de no estar vivos, murieron por un momento.
Y eso los llevó a vivir una experiencia de donde no regresaron igual, donde dijeron, esto no solo es lo que vemos, sino hay algo que no vemos, porque cabe decir, para mí lo espiritual tiene que ver mucho con lo que no se ve. Entonces, esta experiencia cercana a, o puede ser una enfermedad que te dicen, estás de cierta forma enfermo y si no te cuidas puede pasar que, y es lo que te hace reflexionar, te hace reflexionar y decir, estoy, o sea, estoy listo para irme de esta aventura. O sea, en verdad quiero ya no estar acá. Y es cuando te cuestionas y te conectas con tu propósito, cómo quiero vivir la vida. Para mí eso, estas dos situaciones, tanto tienen que ver con el amor o con dejar esta suscripción a la vida, creo yo que estas dos experiencias son las que terminan acercándolo. Y esto no lo digo, ojo, ojo, bien importante. Esto no lo digo para que tengan miedo y digan, y me tiene que pasar, sino para que sea al revés, para que no tenga que pasar esta situación para que tú llegues a conectarte con lo espiritual en el tema del amor. Empieza a amar, empieza a buscar más el amor, empieza a buscar incluso más a Dios, que tiene que ver también con la desuscripción de esta vida. Empieza a conectarte más con Dios, con tu propósito, con que somos algo más que seres humanos. Si tú te empiezas a conectar con esto y lo empiezas a entender, la vida no te va a tener que enseñar por una experiencia traumática, porque ya lo sabes, ¿para qué te lo va a enseñar? Entonces, eso, yo sí creo que los números maestros conllevan un esfuerzo más grande, una conciencia más amplia y cierto, cierta pesadez de algo, pero también pienso que se puede aprender por, por la buena. Máster, me hiciste reflexionar en estas energías llamadas números. Imaginemos que están estas 11 energías en una cama, en una parte terminal, con una enfermedad, con un problema a nivel físico, emocional, racional. Y tienes esta oportunidad de llegar y de inyectarles esta vitalidad con una palabra, con un mensaje muy claro, directo. Y en estas 11 camas de hospital, tú llegas conociendo esto. ¿Qué energía, qué mensaje, qué frases le dirías a cada número para reavivarlo y que se amen y que salgan de esta etapa negativa que están viviendo? Wow. qué, qué gran pregunta, Carlos. Gran pregunta. ¿Qué es eso que en el momento final incluso te podrías arrepentir de no hacer? Tiene que ver mucho con lo que platicamos, pero mira, por ejemplo, al uno es, ¿por qué siempre le tuviste miedo a ser el mejor? ¿Por qué no te atreviste? ¿Por qué no diste el primer paso? ¿Por qué no confiabas en ti? Eso le diría al uno, porque sé que va a despertar esta parte de recordar que nunca le gustó perder, que nunca le gustó ser el segundo, pero que tal vez el miedo a no ser realmente el mejor sea lo que lo frenó a no empezar, a no ir. De hecho, ya lo están sintiendo, ya están sintiendo ese como de "Y odio al maestro porque ya tocó esa fibra sensible". Crean en ustedes, cree en ti, eres tú, eh, tú mismo eres quien puede hacer el cambio y quien te tiene en la situación donde estás. Eso le diría al uno. Me voy con el dos. Al dos, ¿qué le diría? ¿Por qué siempre tuviste miedo al que dirán? ¿Por qué para ti era tan importante lo de los demás, lo que pensaban los demás, lo que dijeran los demás de ti y nunca te centraste en tú qué querías? ¿Tú qué necesitabas? ¿Tú quién eres? ¿Por qué siempre los demás? O sea, no entendiste que venías a hablar con los demás, a estar para los demás, pero a no olvidarte de ti. ¿Cuándo lo ibas a dejar de hacer o lo vas a dejar de hacer? El 3. ¿Por qué le hiciste caso a la sociedad, a tu familia, a tus padres, cuando te dijeron que la vida tenía que ser aburrida, que tenías que trabajar de 8 a 6?
que reírse, ver caricaturas, jugar videojuegos era de niños y que tú tenías que ser un adulto. ¿Por qué dejaste de ser un niño si toda la vida te gustó eso? ¿Por qué? ¿Por qué les hiciste caso? El 4. ¿Por qué nunca te abriste a la parte mágica de la vida? ¿Por qué todo tenía que ser sistematizado y como tú decías? ¿Por qué no pudo ser, por ejemplo, como dice Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué tenía que ser todo exactamente como tú querías? Si querías resultados que no tuviste, es porque siempre hacías las cosas como ya sabías. Nunca te abriste a más. Nunca te diste la oportunidad de soltar el control, de arriesgarte, de sentir adrenalina, por todo tenerlo cuidadito y controlado y te perdiste ese salto en el paracaídas, en el bungee, arriesgarte a un negocio muy bueno. ¿Por qué? Porque siempre todo desde la seguridad. ¿De qué te sirve la seguridad si la seguridad está dentro de ti, no está afuera? Tú eres quien crea los resultados. Al 5 le diría, ¿por qué viviste todo el tiempo tan libre y olvidaste en crear una seguridad? Este es como lo contrario del 4. ¿Por qué olvidaste crear algo seguro, algo que te diera más libertad? Es que la seguridad no tiene que ver con falta de libertad, tiene que ver con incluso tener más libertad. ¿Por qué dejaste que las experiencias te consumieran y nunca pensaste en el futuro? Eso le diría al 5. El 6. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que que tu familia empieza por ti? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que tu familia no es más importante que tú? Que la familia tiene que ver con el individuo. Una familia es la suma de muchos individuos. Y si esos individuos no están bien, la familia no puede estar bien. Por lo tanto, ¿por qué te olvidaste tanto de ti? Este se parece un poquito al 2. ¿Por qué te olvidaste de ti? ¿Por qué no descubriste quién eras? Porque siempre fuiste quien te dijeron que eras o que tenías que ser para encajar. ¿Por qué siempre intentaste encajar? ¿Por qué no alzaste tu voz y tomaste tus propias decisiones fuera de lo que quieren o lo que piensan los demás? ¿Por qué nunca te atreviste al arte? ¿Por qué nunca te atreviste a la música? Por qué no puedes vivir en arte, en armonía? ¿Por qué no? Por qué pensaste que no? ¿Por qué no lo intentaste? ¿Por qué no aprendiste a decirle que no a tu familia, a tus amigos, para tú construir las cosas que tú querías? El 7, ¿por qué no empezaste a compartir tu conocimiento? ¿Por qué no creíste en que tú eres la única persona que tiene tantos datos en la cabeza? ¿Por qué no creíste en eso? ¿Por qué no se lo enseñaste a otros? ¿Por qué no seguiste aprendiendo cosas? ¿Por qué no aprendiste a confiar, a abrirte a lo mágico, a entender incluso cómo funciona la magia? Porque tenías toda la capacidad de encontrar esa respuesta y de darle esa respuesta a los demás, que no lo hiciste. El 8, el 8 pudiera ser un... porque siempre le tuviste miedo a tu poder. ¿Por qué pensabas que no valías? ¿Por qué le hiciste caso a esas personas que te hicieron bullying tal vez y que te hicieron sentir que no valías? ¿Por qué cuando estabas en ese trabajo que no te pagaba lo que querías ganar, por qué no lo dejaste? ¿Por qué no confiabas en tu valor? ¿Por qué esperabas a que una pareja te valorara y valorara lo que hicieras si tú no te valorabas? ¿Por qué no te valoraste tú primero? ¿Por qué no te atreviste a abrir ese negocio? ¿Por qué no te atreviste a ser esa persona que sí quiere toda la riqueza del mundo y que entiende que el dinero no es malo, sino que el dinero viene de Dios? ¿Por qué no lo hiciste? El 9. ¿Por qué no ayudaste? Si toda la vida has ayudado, si toda la vida ayudaste a las personas, si toda la vida, es más, alguien ni siquiera lo conocías y venía y te contaba sus problemas y siempre te quedabas a ayudar a esa persona, pero te dijeron seguramente que dejaras de ser
tonto, que dejaras de ser dejado, que dejaras de ser tan noble. ¿Por qué dejaste de serlo? Si tú amabas ayudar, ¿por qué no pudiste construir un propósito en donde ayudaras y donde tu amor construyera a los demás y los ayudara a sentirse mejor? ¿Por qué? El 11. ¿Por qué no aprendiste a usar esos dones? ¿Por qué no te acercaste a Dios y hablaste de todo lo espiritual que tenías que hablar? Sobre todo por el qué dirán. ¿Por qué te quedaste callado o callada por el qué dirán? Y no hablaste de todos estos temas espirituales que amas y vas a seguir amando y de los que hablaste toda la vida, pero que nunca te atreviste a ir más allá por el qué dirán. El 22. ¿Por qué si querías hacer un proyecto grande? ¿Por qué si querías dejar un legado? ¿Por qué, por qué no lo empezaste? ¿Por qué estabas esperando a que fuera perfecto? ¿Por qué no lo empezaste? ¿Por qué le tuviste miedo a fracasar, a que no te salieran las cosas y a no lograr ese proyecto enorme? Porque tu proyecto iba a cambiar al mundo, pero no lo quisiste hacer. Y el 33, no sé si hay un mensaje para el 33, pero sería algo parecido a por qué no te convertiste en ese chamán, a esa persona que cambia vidas a través de un conjunto de muchas cosas: espiritualidad, conocimiento, vibración, música, amor. ¿Por qué no uniste a las personas? ¿Por qué no hiciste ese proyecto donde querías que todos se unieran y que generaran una comunidad muy bonita y muy espiritual? ¿Por qué no abriste ese centro holístico? ¿Por qué no te atreviste? Eso les diría. Máster, te estoy escuchando y la verdad te agradezco el momento, el pretexto de este podcast para yo también optimizar, valorar mis números, que no son ni buenos ni malos, ¿no? Creo que todos estamos en armonía y venimos a eso, a trabajar la mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué consejo le darías a las personas que hoy les interesa conocer sus números, su fecha de nacimiento, que hoy es tan fácil que la información de números, de códigos, de secuencias está en las redes sociales? Que sí hacer caso y que tener cuidado de lo que escuchas, porque digo, esto te puede influenciar. Si yo tengo el poder de la persuasión y te digo, tú eres un número tal y te va a pasar esto, digo, no es que tenga la varita mágica, pero tú puedes decir concedido y darme el poder con esta información. ¿Qué consejo nos darías desde la ética, desde ese 9 que tienes, acerca de los números, de los códigos, de las secuencias, que hoy es muy fácil que nos aparezca en las redes sociales? Qué buena pregunta, qué buenas preguntas, Carlos. ¿Qué diría? Mm, el punto número uno, conciencia. Hay que sentarnos un ratito a pensar, a, sí, a conocer quiénes somos, qué nos rodea, a, pues incluso diría, es que me suena mucho esto de los fraudes. Yo siempre pienso, vamos otra vez, punto número uno, tú eres el responsable de todo lo que pasa en tu vida. Si tú estás atrayendo un fraude a tu vida, es porque tal vez traes mucha prisa. Entonces, creo que por ahí puedo empezar. No tengas prisa de solucionarlo todo mágicamente. Ese es el punto número uno. Es un proceso, te vas a conocer, los números te pueden ayudar a lo que tú quieras, en realidad a lo que tú quieras, pero es un proceso. No quieras comprar algo mágico que te promete en una semana, en un día, en algo, en uno, resolver todo. Eso no existe. Entonces, desde ahí, conciencia. ¿Qué otra cosa? Em, no, yo les aconsejaría no confíen en alguien que les dice que esto es cuadrado. Déjame te explico. Yo he escuchado, porque yo estudio mucho los números, porque a esto me dedico y sigo estudiando.
Yo he escuchado personas que dicen cosas tajantes de la numerología. Si tú tienes tal número contigo, con tu pareja, en tu año, así es como de que a fuerzas va a pasar esto en tu vida. No, las energías tienen dos polaridades. Tanto lo puedes vivir en la parte armónica como lo puedes vivir en la parte desarmónica. No podemos, la numerología no es una sentencia, es algo que te puede ayudar a entender una tendencia. Tendencia es bien diferente a sentencia. Entonces, tengan cuidado de esas personas que les dicen que todo es cuadrado, que todo tiene que suceder de una forma. No. Siempre hay dos formas de que suceda, armónica y desarmónica, y de hecho, entre esas dos hay un mar de posibilidades que pueden pasar. Entonces eso no confíen en alguien que les dice las cosas tan cuadradas que así deberían de ser. Am, ¿Qué otra cosa? Aprendan a usar su intuición. Nosotros sabemos cuando alguien está diciendo la verdad. Y esto ya es bien personal y tal vez sea el paso más difícil, o tal vez no, difícil para quién, ¿no? Pero aprende a no ver con, con lo obvio, o sea, no solo con los ojos, sino con esta intuición que dices, esta persona no me vibra, hay algo raro acá. Eso es lo que te va a salvar mucho también, porque pues mira, personas que quieren sacar provecho lo van a seguir haciendo. Los que podemos hacer un cambio somos nosotros y esta parte de la intuición, de escuchar a tu corazón, nosotros ya tenemos sabiduría, tenemos un cuerpo que ha estado evolucionando desde hace millones y millones de años. Si es que pasó así, si es que alguien nos hizo y nos diseñó, pues lo mismo, este cuerpo es tan increíble que aprende a escuchar a tu cuerpo. ¿Qué número máster para ti? Supongamos que yo no sé de numerología, pero por algo llegó los números a mi vida y me están hablando que el día, que el mes, que el año. ¿Cuál para ti, a tu experiencia, es el número que deberías empezar a conocer, reconocer y verte en el espejo? ¿Qué número? ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, vamos a suponer que yo no sé nada de numerología, pero por algo llegó a mi vida y yo escucho que el día, que el mes, que el año, que la suma, que el camino de vida. Vamos a suponer que tienes a miles, millones de personas que no conocen su numerología, pero que algo les está llamando desde su interior a conocerse, a expresarse, a reconocer. ¿Qué número para ti es el primero a nivel kinder, digamos, que tendríamos que conocer y aprender de él? Nuestro día, nuestro mes, nuestro año. Para mí es el día, 100% el día. El día es como la energía más representativa dentro de ti, dentro de nosotros. Pero aún así, yo no solamente me centraría ahí. O sea, es que a mí me gusta para mí mi mensaje cuando yo hablo de numerología es, no eres un solo número, no eres una sola vibración y no hay, a pesar de que pudiera sonar que la esencia, por ejemplo, la misión de vida, que es cuando sumas todos los dígitos de tu fecha de nacimiento, pudiera sonar que estos son los más importantes, yo diría que todos son importantes, porque, por ejemplo, el karma, yo hablo del karma, el karma es el mes en el que naces, es lo que te frena. Entonces, ¿por qué no será importante entender qué me está frenando? ¿Cuál es mi sombra? ¿Qué es lo que no me deja avanzar? Entonces, para mí también es importante. Nuevamente, regresando a la pregunta, la esencia es el número central, es en el que céntrate ahí. Por eso es el número central, ¿no? Céntrate ahí, empieza por ahí, empieza. Pero importantes son todos. Todos te van a decir algo de ti que tú necesitas entender para vivir de una forma más armoniosa o más apegada a quien eres tú. Me dejaste pensando, me dejaste, máster, como esos mensajes que llegan y en ese momento no los descifras, pero me dejaste pensando algo muy profundo, algo
que agradezco este pretexto que tengo llamado podcast, llamado entrevistas, llamado plática, porque yo sé que esto estaba pactado y que en alguna dimensión decidimos darnos estos mensajes. Te agradezco porque apunté aquí. Normalmente nunca apunto nada, siempre me dejo fluir, pero hoy sí me hiciste apuntar algo que voy a descifrar ahorita terminando el episodio, pero algo que me llegó al corazón es darle a la gente una herramienta que descubrí junto a mi esposa hace unos años y que ahorita que me estabas diciendo y describiendo los números, las dualidades, lo negativo, lo positivo, creo que le estabas dando ese brillo, ese toque a mi 9 de compartir desde el amor. Entonces, creo que este concepto que desarrollé junto a mi esposa de metamorfosis, estas 11 semanas de reprogramar desde el amor tus números, tu corazón, tu esencia, va a sonar raro, Máster, pero es como si hoy hubiera puesto frente a mí a un juez que lo único que hizo fue validar el armonizar tus números. Te agradezco porque yo sé que el pretexto era un podcast, era una entrevista, era una plática, y más allá de que sea un anuncio, un comercial, creo que me diste la respuesta que ya venía de varios meses, que no he lanzado este concepto a nivel masivo, pero hoy fue como darle amor a cada número. Cada que te escuchaba era como si mi mente dijera, ya, que salga a la luz este concepto, esta herramienta, porque lo único que hace es eso, armonizarte, darle la fuerza a todos tus números, es empoderarte a esa persona que no conoces y que está en ti y que muy probablemente la vida te está espejeando, te está poniendo pruebas y por más pruebas y mensajes no los quieres entender. Hablabas del inconsciente, hablabas de esa máscara, hablabas de esa parte positiva que todos tenemos y creo que estas 11 semanas de metamorfosis lo único que buscan es eso, inyectarle amor a tu cuerpo, a tu mente, a tu corazón y darle todo lo positivo a los números, porque desde mi perspectiva, pues sí, naciste un día, un mes y un año, pero también estás viviendo una semana, estás viviendo un año personal, un año colectivo, y creo que los números vienen a enseñarnos eso, que cada día es una nueva experiencia, cada día es una nueva etapa y un nuevo examen que venimos a pasar, a transmutar. Máster, para cerrar este episodio, con las personas que quieren aprender de sus números, que quieren conocer, ¿qué les ofrece Máster a estas personas que por algo se han quedado hasta este momento y que quieren saber más, que quieren entender, que quieren descubrir? ¿Qué herramientas, qué servicios, qué técnicas tú ofreces a estas almas que por algo están en este momento escuchándote? Gracias, Carlos. Quiero complementar antes de con lo de tu proyecto. Yo pienso que todos los números que tenemos funcionan mejor cuando están armonizados. Ya olvidando así como de este está armonizado, este está desarmonizado, este tiene que ver con esto, este tiene que ver con el otro. Si están armonizados nuestros números, funcionamos bien. Y creo que eso es lo que tú estás haciendo con Metamorfosis, que nuestros números se puedan armonizar. Y desde ahí funcionamos increíble. Ahora sí, ¿qué herramientas ofrezco yo para las personas? Autoconocimiento. Creo yo que mi mejor herramienta es tener una mente que le busca la respuesta a todo y precisamente mis productos están intencionados así. Por ejemplo, la carta numerológica, que para mí es el primer paso. Si nunca habías escuchado numerología o ya la has escuchado y dices, me quiero autoconocer, la primera es la carta numerológica. Es un documento que te ayuda a entender quién eres. Prácticamente te habla de todos tus números, de cómo los puedes ver armonizados, desarmonizados, para qué no sirven, con qué debes de tener cuidado, con qué no deberías de hacer. Trae muchos consejos. Es muy extenso, sobre todo eso. Así como mis explicaciones son extensas, así son mis productos extensos. La sinastría de parejas, para si quieres lo mismo, conocer cuál es tu relación de pareja, cómo funcionan, cómo interactúan juntos. Creo que este es un plus mío, hablar de cómo tu esencia y su esencia se llevan, de cómo tu karma y su karma se llevan, porque es como lo principal.
Entonces, entender cómo es la convivencia, la interacción entre estos números, te ayuda a entender tu dinámica de relación y aparte, todo, pues los números que se forman al unir ambas fechas de nacimiento, que esto se me hace muy bonito. Esa es la sinastría, es entender mi relación y qué onda con mi relación. Am, y el curso de numerología, si quieren aprender numerología, vayan conmigo si les gusta, como explico. Nuevamente, para mí, mi punto fuerte, mis herramientas son esa claridad de compartir con palabras sencillas, conceptos sencillos, porque a veces uno cuando empieza en este mundo de la numerología, pues no entiende muchas cosas, se queda con muchas dudas y ese es el plus que yo doy, que me gusta ser muy específico en lo que enseño, me gusta ser extenso incluso para que pueda ser claro, pueda ser entendible. Entonces, esos son, me pueden buscar para eso. También doy sesiones uno a uno, que nuevamente mi fuerte es sentarme a descifrar todo lo que está pasando en tu vida y encontrar respuestas muy rápido. Eso es lo que hago ahora. Pues gracias. Si es que Master conectó contigo, aquí abajito están sus datos, le das clic y directamente te vas para que su equipo te pueda contactar. Acá abajito también te dejo este link a Metamorfosis. Tú sabes, si me sigues en estos programas, que casi nunca hablo de Metamorfosis, pero justamente desde que empecé a platicar con Master dije, es que esta herramienta tiene que salir a la luz. El inyectarle amor y fuerza a tus números es algo indispensable. Gracias, Master, por compartir, por tu tiempo. Me dejaste muchas vertientes para una segunda o tercera invitación. Ojalá se pueda repetir este tipo de programas, como lo he hecho con varios numerólogos que ya tengo repetidos episodios. Yo sigo aprendiendo de los números, sigo aprendiendo de las experiencias y agradezco enormemente que tú te quedes hasta este momento a aprender, a escuchar, a sintonizar a tu alma, que ya había pactado en un podcast, en una plática con un tal Carlos, con un tal máster, verte al espejo y aprender de ti, conocerte y reconocer todo lo grande que eres. Gracias, máster, por aceptar esta invitación al podcast. Y si hoy fuera tu último episodio, si hoy fuera tu último mensaje al mundo, ¿qué le dirías a estas personas que te están escuchando en menos de un minuto para dejar un sello de Máster Rangel en sus vidas? Amén. Es el único camino. Amén, amén mucho. Disfruten la vida, que les guste la vida que están viviendo. Solo tenemos esta. Experimenten, las cosas se entienden a través de la experimentación y nuevamente amen y no tengan miedo ni de amar ni de expresar que aman y disfruten la vida, diviértanse, que esto se vuelva una aventura, estamos en un videojuego, disfrútalo, es tu videojuego y tú decides cómo jugar. Y qué mejor cuando tienes una herramienta como la numerología que te da esos pasos, te da estos tips, que te da estos atajos para que puedas de alguna manera descubrirte, llegar más rápido a ese objetivo, a esa misión de ser feliz, de amar y de amarte como te mereces. Gracias, Master, por la invitación. Aquí abajito, si quieres contactarlos, dice Master, le das clic y directamente te das para que su equipo te pueda contactar. Y a ti, de verdad, de corazón, gracias por seguir este canal, gracias por seguir esta idea que empezó con unos podcasts que hablábamos de todo y que la vida me fue llevando a hablarle al corazón, a hablar de los números, de esta energía maravillosa que todos tenemos. Así es que te invito, si no eres parte de la comunidad, súmate, agrégate al canal, dale valor a tu vida, si es que esto conectó contigo. Soy Carlos Fernández y te doy de verdad un abrazo hasta donde estés y darte las gracias por escucharte, por reconocerte y en este pretexto de estos mensajes que seguramente están espejeando lo que necesitabas ver en este momento. Gracias, Master. Te veo en un segundo, tercero, cuarto episodio. Dale, yo encantado. Gracias.